Juan. Bueno, yo tengo que hacer una pregunta que no quisiera dejarla ahí, puede que sea un poco compleja. Quiero aprovechar dentro de esta pregunta mandar un saludo a mi amigo Alejandro Urra, que él es muchas veces él me manda los videos de usted y me dice, mira lo que subió Lázaro, me dice, mira. Y uno de esos videos tiene que ver con algo que yo he conversado con mi alumno, viniendo del SILAT. Hay un tema que es el Kerambit, que mucha gente lo idolatra, lo celebra y lo toma como que fuera el arma más letal. En lo personal, a nosotros, a mi grupo de entrenamiento, no nos gusta mucho el Kerambit. Por lo tanto, cuando Alejandro me mandó este video, me dijo, mira, y salía usted hablando sobre el Kerambit en comparación a un cuchillo normal. A mí no quisiera dejar pasar la oportunidad de ahondar un poco en ese tema. Creo que parte de lo que usted dijo antes también, de que cada arma tiene su función, hace que la gente no comprenda lo que está haciendo con el Kerambit, no comprenda que además es un arma que se utiliza escondida, que no es un arma que yo voy a sacar y llevar en la mano y soy un Navy SEAL y voy por la jungla con mi Kerambit en la mano. Por lo menos mi visión. De verdad. Entonces, porque claro, si yo voy a ir por la jungla y a un machete, no voy a ir con un Kerambit. Entonces, creo que hay un momento en que la ficción y una idealización de ciertas armas supera la funcionalidad y la misma forma, el tamaño, indica muchas cosas que la gente o no comprende o no quiere comprender, pero yo lo he comentado esto varias veces y he tenido algunos personas que me han criticado mucho, pero ya que usted tiene la trayectoria suficiente para que no le discutan, me gustaría un poco su opinión sobre el cuchillo y el Kerambit. Sí, bueno, la culpa la tiene Hollywood con las películas del Kerambit. Sí, tiene hasta la culpa en cómo se ve las batallas antiguas o lo que es la guerra en la historia. No tiene nada que ver con Hollywood, pero bueno. Pues lo mismo pasa con el Kerambit. Y a mí, claro, en los vídeos esos mismos hay mucha gente que obviamente protestan y es normal. Pero yo siempre digo, a ver, muéstrame a alguien que ha ido en un enfrentamiento real con un Kerambit a matar a otro. Como bien decía Juan, es un arma de último recurso y muy cercano, todavía más cercano que el cuchillo. Porque el Kerambit impacta realmente cuando estás así. O sea, entre eso y esto, que es como una garra, prácticamente es un puño. O sea, tiene que llegar porque es al puño. Sí. Entonces, tiene mucha mitificación y sobre todo en los trabajos en el cual tú trabajas Kerambit contra mano vacía. Vamos a ver. Ese es un punto muy bueno de su video. Claro. O sea, vamos a ver. Yo voy tal, el tío él está preparado con el Kerambit ahí, entonces lanza un jab y hace 1, 2, 3, 4, 5. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Cuando simplemente rozando el brazo, simplemente ya o sea, es un arma terrible, obviamente, al igual que todo arma de filo. Y luego el problema que tiene es que trabajan sobre un golpe, hacen 3. Si esto es 1, mínimo tienes que igualar 1 o -1, pero no puedes sobre 1 trabajar 3. Que eso es importante, sobre todo con las armas en sí y el Kerambit. Entonces, como bien decía Juan, siempre buscas armas superiores. Si estás en la jungla, vas con un machete, obviamente. No vas a ir con el Kerambit en la mano a ver a quién mata. Y es un arma muy de... Sí, y es un arma muy de cuerpo a cuerpo como último recurso. Y en realidad no lo llevas para enfrentarte a nadie. De hecho, tú trata a cualquiera que haga un sparring de Kerambit y es estúpido. O sea, no tiene sentido. Yo he visto varias personas y como digo, yo siempre prefiero un cuchillo a lo Kerambit en sí. O sea, tienes que estar muy cerca de la persona para usar el Kerambit. Eso está claro. Y a la hora del manejo es lo mismo. Hay mucha
mucha, ¿cómo decimos aquí? Mucha floritura con el manejo del karambit. Exactamente. Ahora, con Para respecto eso, a eso, bueno, disculpe, siga sí, más, dime, por favor. dime. Con respecto a eso de la floritura, a mí me pasa que he visto, sobre todo en este tiempo, que las artes marciales, sobre todo las artes marciales filipinas, se dan en muchos drills que a veces uno los ve y dice, pero eso no tienen un sentido sobre el combate mismo. Que lo único que dijo usted, yo no saco nada con entrenar cosas que no tienen nada que ver con el combate. Entonces, ¿a qué cree usted que se viene? Que hay muchos sistemas de artes marciales filipinas o de armas que tienen esa desconexión, porque no están como engranados en este caso. Esto así no era antes, ni mucho menos. Yo, cuando estaba con Krishna, él tenía vídeos de los años 90, de 1990, en el cual la esgrima era muy diferente a lo que es ahora. Era bastante más directa. Se parecía más a esgrima que lo que es a lo que se está haciendo ahora. El trabajo de los drills simplemente es porque se tienen miedo a hacer sparring. Es lo que pasa. O sea, te dicen, para la coordinación, para la fluidez, vamos a ver, para la fluidez, para la coordinación, tú puedes realizar ejercicios de combate, mecánicas naturales, que ya vas adquiriendo lo que... Es como decir ahora, tú ves a cualquiera que haga esgrima histórica y ejercicios de fluidez, drills, no ves drills en esgrima histórica. En realidad, es directamente desde las tretas, los tajos y directamente lo que es al combate, sí, y así debería ser. ¿A qué se debe esto? A la comercialización. Exacto. Y la culpa fue, sí, más claro algo. Pero lo peor de todo esto y lo más triste es que además te dicen, no, yo no necesito probarme porque esto es para matar. Esto ya, si te doy con el palo aquí, te derrumbo, te mato, te rompo la... Digo, sí, es la excusa, es la excusa. Y yo empecé a hacer vídeos en YouTube hablando de todas estas cosas y de las desmistificaciones y tal, porque varios días, hace ya, ¿cuánto? 12 años o 13, estaba yo trabajando en un sitio y dice, ¿tú qué haces? Yo hago Kali Esgrima y tal. Y dice, el de los palitos. O sea, claro, la propia gente de las artes marciales de fuera se ríen de la gente que está haciendo drill. Sí, el de los palitos. Sí, también me lo han dicho. Los palitos. Eres el de los... Claro, ¿qué seriedad da todo eso? Ahora, lo bueno que hay es que se está volviendo otra vez poco a poco, incluso en Filipinas, Avenir Calis, por ejemplo, Avenir, que es de Cali Ilustrísimo, empieza a usar ya sus máscaras, sus protecciones, y es lo que tiene. Pero para mí, yo lo digo sinceramente, y me he tirado 15 años haciendo drills, coordinación y todo lo que se puede hacer. Para mí, en realidad, si tu enfoque es el combate, siento decirlo así, los que me van a escuchar, pero es una pérdida de tiempo. Sí. Está bien para entretener a los alumnos, porque hay que estirar el programa, hay que hacer muy largo, que los alumnos estén apegados a ti, años y años y años, cuando en realidad esa no es la clave. Tú haces una persona que realmente esté segura de lo que hace y pelee y diga, joder, no sé si me noquearán, si no, pero sé lo que voy a hacer. Esa persona está más tiempo contigo que la simple acumulación de drills. Sí, ¿sabe qué? Es importante lo que dice usted, porque con Juan, de hecho, estamos súper de acuerdo, siempre lo hemos conversado, y incluso en el programa anterior tuvimos al maestro Nick Elizar, y a él yo le hice, yo le hice una pregunta, y él fue súper claro. Le dije, ¿qué opinaba él? Que esta pregunta también se la quiero hacer a usted, por eso quería... ¿Y qué opina? Yo le pregunté a él que qué opinaba de esas personas que iban una semana a las Filipinas y volvían a su país como instructor de la disciplina. Entonces él me decía, lo primero que le dijo a Juan, le dijo, en mi escuela no pasa eso. ¿Qué opina usted de esa parte? ¿Qué pasa? Buena pregunta. es que es para reírse, O sea, vienen...
lo que son la titulitis, ¿no? El maestro de papel, pero que no te lo demuestran en realidad. Es imposible. Cualquier arte marcial, cualquiera, necesita su tiempo para entenderlo. Y de ahí empezar a aprender realmente. ¿Qué opino? Pues ya si me río de escuchar eso, ¿cómo vas a estar una semana y luego ya eres un maestro? Sí ha pasado. De hecho, hay muchos casos que se han visto en ese sentido. ¿Sí? De hecho, a ver, con Juan siempre nos queda, porque un papel sostiene mucho, eso está claro. Por ende, Sí. nosotros, por ejemplo, yo veo personas, yo tengo 39 años y yo solamente hago Jeet Kune Do y hago Kali. Pero hay personas con 39 años que hacen, son sexto dan de un sistema, séptimo dan de otro, noveno dan de otro. Entonces, ellos tienen la trayectoria de una persona que Juan el otro día me dijo, debe tener como 80 años la persona. Entonces, yo creo que esa es una de las partes, sobre todo, yo creo que sobre todo en las artes marciales con armas, donde como usted lo dijo, se trata de alargar, igual como un chicle, se trata de alargar hasta donde más pueda, pero a lo mejor esa persona puede tener un programa escrito, está bien, tiene un programa escrito que a lo mejor un maestro, por ejemplo, ha pasado que vienen maestros, están 2 días, dejan un programa para que esa persona vaya entrenando, como usted dice, vaya conociendo el sistema, pero no lo hacen, por ende se ponen como a enseñar al tiro, en ese sentido. De que está mal. La pregunta en ese sentido es, ¿usted cree que esa contaminación que se hace del sistema también tiene mucho que ver a no querer hacer el mismo sparring? Porque el sparring es la verdad del combate en ese sentido. O sea, no toda la verdad, pero se acerca un poco a lo que se puede ver. Sí. El sparring es poner en práctica tus teorías, en realidad. Claro. O sea, cuando nosotros estamos haciendo una técnica con un alumno, por muy fuerte que sea, o sea, la técnica y lo puedes hacer brutal, todo lo que quieras, en realidad es una teoría. Luego esa teoría hay que pasarla a la práctica. La práctica es libre. Y en esa práctica libre de un enfrentamiento, ya sea con 1, 2, 3, diferentes, lo que sea, el escenario lo que puedas hacer, eso te va a llevar a la experiencia y es lo que te da el conocimiento, en realidad. Porque si solo te dedicas a la teoría, a la acumulación de técnicas, en tu cabeza empiezas a fantasear, no, pero puedo hacer esto, pero puedo hacer lo otro, pero no sé qué, y eso te llega a crear películas en tu cabeza que no son ciertas, porque ante un golpe, ante un palo, lo que sea, un arma, sobre todo un arma, no hay 40 formas de hacer las cosas. Tu cerebro se colapsa. Si tiene, y lo decía Bruce Lee también, ante un ataque, si tienes que elegir entre 10 cosas o 2, ¿cuál va a ser más rápido? Claro. Sí, decía que hay que temerle a una persona que haga 1000 veces una técnica a una persona que haga 1000 técnicas diferentes. Sí. Porque esa persona, el ejemplo está claro, un boxeador, ¿cuántas técnicas diferentes hace? Eso sí, lo repite y pelea y hace sparring. Un boxeador puedo llamar a un luchador, a quien sea, incluso a las personas que están acostumbradas al enfrentamiento en la calle. No tienen 40 miles de cosas. Entonces, hay un peligro aquí que se llama la acumulación de técnicas, que es lo que buscan simplemente el certificado. Yo soy tal porque tengo conocimiento de 40.000 técnicas de este grado y soy de tal grado y tal y cual. Pero esto simplemente es teoría. La técnica es teoría. Y cuando trabajas con un compañero, de momento es teoría. Cuando empiezas a ponerlo en práctica, realmente duro, con un enfrentamiento violento, ahí empezará la experiencia. Por ejemplo, a estas alturas, yo lo único que busco es experiencia, ya está. Porque es lo que te da el conocimiento de cuando alguien viene y te empieza a hacer cosas y dices, no, eso no es así, demuéstramelo. ¿Entiendes? Sí. Y esto, si se entiende bien,
Si se entiende bien, esto de la teoría te lleva a la práctica y la práctica a la experiencia y la experiencia te da el conocimiento, es algo, ¡buf! Te hace así, ¡buaf! Te abre la mente totalmente. Cualquier cosa que hagas, tienes que llevarla a la práctica. Y con una práctica de enfrentamiento. ¿Que hay que hacer teoría? Sí, en las almas hacemos teoría, trabajamos, tal, ahora entro por aquí, no sé qué, pero ahora después hay que ponerlo en práctica, a ver, en diferentes contextos y en diferentes escenarios, no duelo, porque todo el mundo piensa que ponerlo en práctica es hacer el duelo y ya está, ¿no? Hay muchas formas de hacer las cosas. Sí, totalmente de acuerdo. También creo que se da, usted lo señaló un poco, pero se da como una retroalimentación, porque una vez que uno prueba la teoría en un contexto de práctica y adquiere una experiencia, vuelve y renueva esa teoría. Entonces también Sí. va creciendo y se va Sí, sí. retroalimentando, me parece. Sí. Yo, por ejemplo, no sé, yo estaba convencido antes de haber hecho sparring, y dice, usted conoce a Andrés Pino, me parece, de acá de Chile. Sí, Dice, sí, varias sí. veces con su grupo me junté a hacer sparring sin guante y yo creía que un palo en la mano me desarmaba. Y no es así. Me llegaron Es cierto, muchos sí. palos en la mano, en el antebrazo, y no se me cayó el arma. De muchos sparring se me habrá caído el arma 2 veces, pero no es que te peguen en la mano y se te cae el arma. Entonces, eso, por ejemplo, me llevó a mí a decir, golpear la mano me va a quitar tiempo porque en realidad no va a perder el arma, a menos que yo la golpee con una idea de posicionarme en otro lugar para poder hacer otra cosa. Pero siento que, por ejemplo, eso para mí fue súper revelador, que un golpe en la mano no implica que el arma se pierda inmediatamente, a menos que tenga un machete, no sé, o algo que le corte la mano completa. Sí. Pero eso a su vez me llevó a modificar la comprensión del arte. Entonces, usted finalmente va, va armando un currículum que lo va armando en base a la experiencia de sus sparring y cómo ordena usted la técnica, o sea, la manera de práctica, cómo es un entrenamiento con usted, cómo son sus clases. ¿Ven igual ciertas técnicas y luego las prueban y después vuelven y corrigen? ¿O cómo funciona la dinámica en ese sentido para usted? Sí. Antes de nada, decirte que esa experiencia te llevó al conocimiento. Claro. Porque, por lo que renovaste tus teorías. Por Exacto. eso es importante. Muy bien, muy bien. Por cierto, un gran grupo, el de Andrés Pino. Sí. Sí. A ver, nuestro programa se basa en, nosotros lo llamamos esgrima básica universal, ¿vale? Porque son mecánicas universales independientemente del estilo que hagas, sea japonés, sea lo que sea. Las armas tienen unas mecánicas y principios fundamentales. Entonces lo basamos sobre unos fundamentos. Estos fundamentos se basan en tipos de desplazamientos, mecánicas universales dependiendo de la guardia en la que estés, no las técnicas, guardia en la que estés y luego la integración de ellas. Una vez que tienes eso, vas directamente al tipo de enfrentamiento. Lo llamamos juegos porque antiguamente se llamaban juegos. Entonces, juego lineal, circular, múltiples atacantes o semicircular, porque engloba 160 grados, 180 grados. Y luego el combate grupal. Pero ya no tienes que volver a pensar en las técnicas, porque la variante te lo va a dar dependiendo de lo que haga la otra persona y cómo estés posicionado. Eso es importante. No piensas, le voy a hacer esta combinación. No. Todo va a depender de eso. Entonces, nosotros, dentro de nuestro sistema, trabajamos mucho el solo training en fundamentos. Porque una vez que has llegado y tienes dominados esos fundamentos, lo único que tienes que hacer después es entrenarlo con el compañero y luego lo puedes hacer más o menos intenso, obviamente. No vas a estar siempre haciendo sparring a lo loco, ¿vale? Más o menos intenso, y para eso usamos las protecciones, para que la persona se acostumbre a tocar. Por eso es otra de las cosas que pasa cuando la gente que está trabajando drills tal y cual y te marcan así pero no llegan,
Ujú. o te hacen esto y no llegan, tú te pones el casco. Yo muchas veces me pongo el casco como coach para que me golpeen y en vez de pegarte aquí, te pegan allí, Mm. te pegan aquí, ¿sabes? Ujú. Porque psicológicamente no están acostumbrados a eso. Es difícil. cierto, ¿eh? Por Sí, Sí, es verdad. sí, por eso las protecciones no son en sí para molerse a palos, pero sí para aprender a estar continuamente tocando a la otra persona, como hacen los de Grima Histórica, por Sí, un buen ejemplo. punto. Ese es un muy buen punto. Buen punto, sí. Sí, sí, es importante. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si tú al alumno entra después de eso a trabajar las técnicas con protecciones, no sparring, ¿eh? No sparring. Desde el principio, él solo se va introduciendo en el sparring. Mm. Porque el problema de decir sparring es que tú tienes 10 alumnos, imaginemos, y nunca han hecho sparring. Y les dice la semana que viene hacemos sparring. Aparecen dos. Es verdad eso. Aparecen dos, ¿eh? Se subidón de adrenalina, no duermen, tal, joder, no sé. Ahora, con las protecciones se acostumbran tal, cual, para acá, para allá. Claro. Se acostumbran al enfrentamiento poco a poco, mayor o menor intensidad. Y Ujú. luego la evaluación de ser más o menos expertos simplemente depende de la cantidad de protecciones que poco a poco te vas quitando cuando haces sparring. Mm. Ujú. El tema, ¿Vale? el tema, Entonces, sí, no se preocupe. Siga, hermano. no. Entonces, la forma de enseñar es así. Enseñamos unas bases, obviamente necesita su técnica, pero no te puedes pasar 20 años en la misma técnica. Ni Claro. en construir ejercicios de coordinación, que hay sistemas que tienen 100 combinaciones para sistemas de coordinación, de drills, de tal. Todo es mucho más sencillo que eso, Sí. pero mucho más sencillo. Que no quiere decir fácil, ¿eh? Eso es otra cosa. Que sea sencillo no quiere decir que sea fácil, Fácil, exactamente. pero sí hay que machacar y estudiar y, en fin, eso es. Por ejemplo, en la escuela, en la parte que hago Cali Filipino, nosotros para acercar a los alumnos, sobre todo cuando son nuevos, como dice usted, cuando llegan dos, para acercarlos a la parte del combate, nosotros tenemos 4 tipos de bastones. Tenemos un bastón que es acolchado para una persona que está recién. Después viene un bastón que está menos acolchado, con un acolchado muy delgadito. Después viene uno que es como de un tubo que se llama, acá se llama hidrofuego, un tubo bastante duro. Y después viene el bastón en sí, el bastón de ratán que se dice. Por ende, esa como cronología de bastones va como acercando, dependiendo del entrenamiento que van teniendo y se va endureciendo a la parte más... Ahora, yo nunca los voy a obligar a usar el último bastón si es que ellos no están preparados en este caso. O sea, si no se sienten, si no se sienten, ¿usted cree que esa parte es importante? De no decirle ya, no, tú tienes que combatir sí o sí. No, ellos solos irán entrando poquito a poco. Claro, claro. Y lo otro que yo le quería preguntar, ¿qué opina usted con respecto a este caso, a los sistemas que, o sea, a las personas que piensan de fuera que no hacen arte marcial filipina, y yo creo que usted lo explique para que se entienda, porque piensan que, por ejemplo, hablamos de bastón, bueno, el cuchillo, sabemos la peligrosidad del cuchillo, del arma de corte, pero por ejemplo, piensan que no el mismo concepto que dijo usted, que estos son los de los palitos. Entonces, ¿no ven que el sistema también tiene partes suaves? Por ejemplo, no sé, por el mismo Hubat cuando se entrena o el tapi-tapi y esas cosas. ¿Qué nos puede decir de esa parte usted? ¿Usted entrena esas partes como más suaves, de poder, cuando que se puede desarmar? Sí, en cuanto a trabajar con la gente nueva que entra, nuevos estudiantes. Sí. No, en general, porque lo que pasa es que desde fuera la gente piensa que el Kali es solamente rígido, es solamente pegar, cuando se usa un bastón, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay partes suaves del Kali o del grima o del arniz, donde, por ejemplo, se usan para poder no sé, llevar la energía del oponente, usar, no sé, por Hubat, o en este caso hay sistemas, por ejemplo, el tapi-tapi, que son como más suaves, no es solamente pegar, para sacar esa como imagen del Kali. ¿Usted trabaja esa parte también? Sí. ¿Sí? Yo las trabajaba antes también, sí. Ya. Sí, ahora no tanto. Sí, no, ahora no. El tapi-tapi, sí. Bueno, el tapi-tapi con cuchillo contra cuchillo sí que lo he trabajado.
Ya. pero simplemente como ejercicio de calentamiento. Ah, ok, Yo entiendo. trabajo, sí, como ejercicio de calentamiento uno u otro porque usa la mano izquierda, lo cual está Claro. muy bien. Ujú. Bueno, en el enfrentamiento de cuchillo, el cuchillo, esta es como tu escudo, la mano izquierda es imprescindible. Y sí, para trabajar, puedes trabajar con 4 ejercicios básicos, pero siempre teniendo claro el enfoque que le tienes que dar a eso. O sea, no todo es duro. Por ejemplo, dentro de nosotros que nos ven de trabajo, no, tenemos nuestra parte suave, Exacto. nuestra parte de sombra suave y tal, pero es más un trabajo personal. Y cuando explicamos la teoría también es suave. O sea, no es porque no estás peleando, es una teoría. Claro. ¿Vale? Entonces eso es importante. Pero sí, todos esos trabajos para eso sí, una persona que empieza y los alumnos sí se le puede enseñar eso. Ahora, cuando lleva un tiempo, tiene que dar un paso más. No puede detenerse siempre en lo mismo. Tiene que dar un paso más. Exactamente. Porque hay un peligro y hasta ahora ha pasado en las artes marciales filipinas, que es lo que he visto, es que tú cuando empiezas y vas retrasando el enfrentamiento, el sparring, va pasando el tiempo y al final le pillas miedo a eso, a hacer sparring. Y a lo mejor ya tiene gente que lleva 5 o 6 años y además son maestros y tal, y le tienen miedo ya al sparring. Porque se piensan que es una cosa del otro mundo, cuando ahí no te vas a morir. Un poco de dolor, pero ya está, tampoco es, ¿vale? Entonces, los ejercicios están bien, pero no hay que estancarse en eso. Hay que ir poco a Exacto. poco, que el alumno por sí solo vaya progresando. De hecho, hay que mentalizar a los alumnos. De hecho, mis alumnos cuando hacen sparring o hacen combate con bastones, ellos saben que un moretón de esos que se llama es una medalla para la casa. Sí. Yo cuando les pasa eso digo, bonito tatuaje, eso es un tatuaje bueno. Bonito tatu. Sí. A mí me gustaría preguntarle un poco, a mí me interesa harto el tema del cuchillo. Sé que usted estuvo también cercano al Barão Supó, Arnés Diablo. Sí. ¿Qué podríamos comentarnos? Me parece que dentro de lo que la gente considera esgrima filipina, eso es más o menos, es como un submundo, me da la impresión. Es distinto a cómo lo ven los demás, tal vez porque está más enfocado al cuchillo. ¿Nos podría comentar un poco de eso, de su experiencia en eso, de cómo, si le sirvió de algo, ¿no? O tal vez Sí. también incluso definir un poco lo que es el Barão Supó para la gente que no lo sepa? Barão Supó o Arnés Diablo, lo que tiene es que son ataques directos de cuchillo. O sea, es lo más parecido casi que te puedas encontrar en la calle. Por eso me atrajo, porque yo estuve también un tiempo haciendo, bueno, con Krishna tal Sayok, trabajamos mucho el cuchillo y tal, pero a la hora de enfrentar de verdad la violencia de lo que mata, que es la puñalada, ya sea de una manera o de otra, sí te da una perspectiva diferente. Y cómo las reacciones naturales del ser humano es agarrar. O sea, es instintivo. Mira que podemos estar entrenando que si esto, que si el otro, que yo también lo hice hace muchos años, que instintivamente lo que haces es esto. Tu mentalidad está en el cuchillo y la mentalidad del agresor también está en el cuchillo. Entonces, el no dejar el arma suelta es súper importante. Entonces, eso me atrajo mucho de lo que es el Barão Supó y el juego que tiene, que es parecido que es contra por contra. O sea, el agresor no se va a estar quieto, pero el defensor tampoco, obviamente. Conforme vas apartando, tienes que aprender a controlar las manos, que en realidad el peligro de las armas son las dos manos. ¿Sí? Es un poco diferente al resto porque esto es la historia que nos contó Eduardo Ceniza. Esto vino de un europeo, ¿vale?, que se lo enseñó a Lorenzo Saavedra en la cárcel, se supone, ¿vale? Como todo. Y ahí lo fue transmitiendo. Y como Lucrecio Albano y
Joder, vaya, no, espera, un momento, es que se me van ya los nombres, me van los nombres. Sí, pero no importa. Sí, el creador del Balintawak o sea, lo que es el grupo de lo que era el Battle Subboy, el Balintawak, estaban muy juntos, entonces intercambiaban ideas y entonces hay muchas cosas que se parecen al Balintawak, como la cuentada, el contra por contra, controlar las manos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de ahí pues pasó a Eduardo Ceniza, de su padre a él, pasó a él y de ahí, bueno, allí fuimos nosotros y la verdad me chocó mucho. O sea, la primera vez que lo vi dije, a ver, y vaya que sí, porque son ataques tan directos que es lo más común que te puedes encontrar por la calle, en realidad. De hecho, yo a mucha gente le digo, cualquier vídeo que veas de enfrentamiento real, que hay miles y miles, no hay nadie que se ponga a manejar el cuchillo. Sí. Tú cuando vas a atacar a alguien y vas a por él, vas directamente a la estocada. Sí. O sea, no piensas en cortar, vas a apuñalar y con la izquierda agarrar y apuñalar, que no se vaya o que no se acerque. Sí, esa era parte de una pregunta que tenía para después, pero efectivamente da la impresión de que en las armas cortantes, incluso a menos que sea muy marcado que estaba hecho para el corte, la gente tiende a buscar la puñalada. Acá es muy común también. Sí. Es algo innato, es algo que digo en mis cursos, digo, ustedes tienen hijas, ¿no? Sí, hijo, sí. Hijo, hija, sí, no. Sí. Vale. Imagínense en una situación que tienen no sé qué y vienen dos personas o una sola y le hacen algo a tu hija, o sea, algo malo, ¿eh? Y tú tienes un cuchillo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a ir directo a meterle una puñalada Claro. O sea, no vas a ir a cortar, tonto, a apuñalar y apuñalar, porque es instintivo del ser humano. Sí. Entonces, el Barao Subbu en sí tiene bueno eso, lo que es el agarrar, el bloqueo, el agarrar. De hecho, los manuales antiguos de esgrima histórica, casi todo lo... Claro, yo me creo lo del europeo, porque si ves, y antiguamente las artes marciales filipinas en los años 90 y demás, tú veías a los maestros filipinos y no hacían esto, ¿eh? Hacían esto. O sea, era agarrar con las manos, Sí. directamente. ¿Vale? Porque esto es más de trabajo de daga, que es así, que de cuchillo. Que no tiene nada que ver una daga con un cuchillo, ¿eh? No. Por eso estas técnicas aquí de bloqueo así, de pasar y demás, es más sobre dagas que sobre cuchillos. Pero eso hay que ahondar un poco más en la historia de las armas de filo. Y de ahí, bueno, pasamos del Barao Subbo, hicimos bastantes retoques en sí, porque se quedaban solamente en el medio y cuando hay un enfrentamiento de cuchillo es más una cuestión de lucha que de golpeo. Cierto. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando uno se enfrenta a cuchillo, hace esto. O se acobarda y lo matan, o tiene que luchar como un león. Y al final resulta esto, que acabas en el cuerpo a cuerpo. Aunque te den una puñalada, acabas en el cuerpo a cuerpo. Y esos trabajos es lo que hemos ido desarrollando, no desarrollando porque no hay nada inventado, sino trabajando ahora. Contra la pared, en el suelo, cuerpo a cuerpo, en el clinch. Quien domina el clinch, eso es muy importante en cuchillo. Sí. El problema del cuchillo es que los dos están en un 50-50 de equilibrio. Si tú estás en el mismo equilibrio que la persona que tiene el cuchillo, has terminado. Necesitas desequilibrar a la otra persona. Sí. Entonces el Barao Subbo sería casi una transición a la lucha. No exactamente, porque trabajan solamente el medio. Claro, pero usted en su sistema usted pasa por ahí, pero termina en la lucha, esa es mi pregunta. Porque termina todo el mundo ahí. Pon Claro. a dos alumnos a trabajar el cuchillo y terminan contra el suelo, contra la pared, o agarrados ahí como locos ahí al cuchillo. Siempre acaban igual. Lo comentamos con otro maestro no sé, no me acuerdo si fue Tommy Carruthers o otro maestro de esgrima que dijo que
antiguamente era fundamental la lucha, sobre todo en los estilos de esgrima histórica. Entonces, que es importante conocer la lucha, conocer lo que usted dice, la esgrima en el sentido del agarre, y conocer el derribo y cómo funcionar en una lucha con armas. Creo que eso también es una parte que recién, bueno, tal vez en Doc Brothers o en lo que hace usted se ve hace un tiempo, pero el resto del mundo recién está entendiendo un poco esa parte, creo yo. Sí, pero no es algo nuevo, ¿eh? No, es muy antiguo. Las armas y la guerra es más antiguo. Sí. La lucha y las armas iban juntas. Lo que no existía era la mano vacía. La mano vacía es una cosa moderna. Es una cosa moderna que ha evolucionado en el siglo XX. ¿Vale? Pero lo que es lucha y armas, eso iba junto. Luego estaba la lucha sin armas, obviamente, pero era más una cosa física. Pero cuando la gente se enfrentaba, llegaban a cuerpo. O sea, las armas eran cortas y rápidamente llegaban al cuerpo a cuerpo, y quien ganaba la presión era el que ganaba. ¿Vale? Por eso era importante lo que es la lucha en sí, aparte de las armaduras que llevaban, que también protegían mucho. Nadie iba a la guerra desprotegido, obviamente. Sí. Entonces la lucha sí que es una parte. La lucha, ojo, que es diferente al grappling como se conoce ahora. Sí. La lucha y sobre todo el clinch. El clinch es una labor de estudio que debería de estudiar todo el mundo.